Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 4 de junio del año 2025. La conferencia del día de hoy lleva por título Familia multiproblemática, una visión sistémica, y va a ser presentada por el doctor Rafael Rodríguez Castellanos. El doctor Rodríguez Castellanos es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, hizo la especialidad de medicina familiar por el Seguro Social y la UNAM, hizo también un curso de terapia familiar por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es médico en retiro, jubilado del Seguro Social. Estuvo como profesor de familia de la Residencia de Médicos Familiares y de las enfermeras especialistas en medicina de familia. Actualmente trabaja como docente de la Universidad del Valle de México. Es un gusto para mí cederle los micrófonos a mi colega y amigo, el doctor Rafael Rodríguez Castellanos. Adelante, doctor. Buenas noches a todos los que hoy se reúnen y quiero empezar explicando un poquito por qué el nombre de la conferencia, Familia Multiproblemática, ocurre cuando uno piensa en familia, piensa en otros asuntos que no tienen que ver con la conducta y con lo médico, pero desde 1960 se encuentra que en la familia se perfilan, se burilan los rasgos de personalidad, los valores se perfilan y se da sentido de pertenencia a un grupo familiar que tiene mitos, rituales, pero lo importante es que en la familia se gesta la conducta del individuo, desde la normalidad, la patología mental, aunque parezca inverosímil, pero así es, en la familia se gesta, en las conexiones comunicacionales se gestan las enfermedades mentales, las psicosomáticas. Y en este caso de la familia multiproblemática, se conecta con la aparición de las conductas sociopáticas, la drogodependencia, desgraciadamente los que caen en manos de las pandillas. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo se va desarrollando y gestando el, el carácter de las personas antisociales, por así decirlo. Es la que sigue. Miren, aquí están las características centrales de las familias multiproblemáticas. Ellas tienen polisintomatología y crisis recurrentes, están desorganizados. En estas familias hay un abandono de las funciones parentales. Es lo que más llama la atención. Papá y mamá parece que están flotando, que no están conectados con sus hijos. Y de hecho, así es. Están aisladas porque solamente se conectan con otras familias, pero de una manera muy particular de ellos. Y sobre todo, las familias multiproblemáticas se vio desde un congreso especial para tocar el tema, que son un factor preponderante para el desarrollo de las adicciones en general, ¿eh? Bien, el término familia multiproblemática fue construido alrededor de los 50 por trabajadoras sociales. Al principio la definición se aplicaba y se hacía referencia a las familias pobres. Siempre se ve y se veía cuando se acuña el término multiproblemática, estos rasgos de personalidad y de conducta en las familias pobres. Y no, fíjense bien, y no a las relaciones interpersonales y sociales de los miembros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Minuchin descubre. Minuchin fue un argentino, terapeuta familiar, que hizo eh, descubrimientos muy importantes en lo que hace a la conducta humana desde el punto de vista sistémico.
Otro poquito de historia. Masser y Cancrini observan que también destacan grupos multiproblemáticos en familias con entradas regulares y de discreto nivel, de tal forma que existen familias bastante por encima del umbral de la pobreza, pero que no consiguen administrarse adecuadamente y alternan cíclicamente fases de bienestar y fases de crisis, aunque no sean considerados como familias dentro de la pobreza. Y aquí viene lo interesante. Salvador Minuchin, el argentino del que les hablé muy brevemente hace unos momentos, en Family of the Slums, o sea, familia de los barrios bajos, destaca que el funcionamiento de las familias multiproblemáticas a nivel comunicacional y del sistema afectivo hace hincapié en que no existe una tipología familiar específica de la cultura de la pobreza. Esto es un parteaguas, esta es la visión sistémica, donde se entiende que la conducta y la personalidad de los individuos está dada por la forma comunicacional entre papá y mamá, entre papá con los hijos como hermanos. Ese ir y venir comunicacional va perfilando la conducta y la personalidad de las gentes al mismo tiempo que le da sentido de pertenencia y esto va después a salir al contexto social. Y él destruye el mito de que no siempre la pobreza es sinónimo de desorganización. Esta es la visión sistémica, algo muy interesante que da unos paradigmas diferentes para ver la conducta y nos hace un poquito diferentes como médicos. También la visión sistémica indica que el individuo no está aislado, la familia no está aislada, la familia y el individuo están insertos en un contexto social que tiene que ver con los vaivenes también de las filosofías en boga, de los cambios de valores, el advenimiento de nuevas comodidades, digámoslo así. Y entonces, aquí yo pongo que la era industrial supuso la crisis de la familia patriarcal, esa familia que añoramos tanto de nuestros padres. La familia extensa se separa de la familia nuclear y hay un comportamiento diferente eh, en la concepción de la pareja y de la intimidad familiar. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros los que ya peinamos canas, a veces no las peinamos porque ya se fueron, pero estamos en el advenimiento de unas nuevas formas de comportarse y de conformar familia. Yo doy clases con jóvenes en la Facultad de Medicina de la UVM y ahí palpo muy bien el sentir de las muchachas, de los muchachos, en lo que hace a la formación de pareja. Hay un poco de como alargamiento de la edad, cosa que antes no teníamos nosotros. Seguimos con la familia multiproblemática. En el postindustrialismo se relativizan los vínculos familiares. Se da el divorcio y la reconstitución. Ustedes recuerdan que para alguien divorciado era alguien muy raro. No podía ser que ella estuviera divorciada. Pero ahora el divorcio es pan nuestro de cada día y se hace con una facilidad y ligereza que a nosotros los tradicionales, digamos, pues hasta nos asusta, ¿no? Entonces, en esta era estamos. Hay relativización de los vínculos familiares. Se da el divorcio y la reconstitución, o sea, las familias que son formadas por donde los cónyuges llevan un hijo de una relación anterior, una relación marital anterior. Esa es la reconstitución. Todo esto va formando la conducta de los individuos. Esto es lo que dice la visión sistémica, cómo en la familia, en el intercambio comunicacional, se va formando la personalidad del individuo. Eh,
estamos en el posmodernismo y la metáfora posmoderna, todos lo vemos, es el consumo. Somos consumistas y la familia que mejor se adapta a esta metáfora posmoderna es la reconstituida. Si ustedes notan, los tres trastornos posmodernos en nuestro ámbito médico, con los psiquiatras, los psicólogos, trabajadoras sociales, en el ámbito médico, son los tres trastornos son drogodependencias, anorexia, bulimia, ansiedad y depresión. Ha disminuido mucho la esquizofrenia, eso con lo que Freud construye su teoría, las histéricas, ¿no? La histeria de conversión, neurosis de conversión, eso ha disminuido. Y los trastornos posmodernos tienen que ver exactamente con el contexto donde las familias se mueven, que son las drogodependencias, anorexia, bulimia, ansiedad y depresión. Por estas razones es muy importante que aprendamos a conocer a la familia y más que eso, aprendamos a diagnosticar algunos síntomas, alguna sintomatología que nos presenta un paciente, se puede relativizar hacia la conducta intrafamiliar e interfamiliar. Ahora, fíjense, las familias multiproblemáticas también son emblemáticas de la posmodernidad. Su relación con el consumo es ambiguo de las familias multiproblemáticas. En estas familias puede faltar lo básico a nivel de necesidades primarias, pero tienen repetido electrodomésticos, tienen más de un teléfono móvil de última generación, tablets para todos, aún son niños de párvulos y están con la tableta, tienen tratamientos estéticos frecuentes. Y esto se da, recuerden, no solo en la pobreza, sino en todos los niveles económicos, sociales, donde estas familias tipificadas como multiproblemáticas, su relación con el consumo es ambiguo, porque puede faltar lo básico, pero tienen todo eso, ¿no? Tienen el iPhone número 400 y así. Bueno, ahora, estas familias lo que sí consumen son los servicios sociales, porque son el modelo típico para que trabajo social, las vecinas, los amigos, hablen de ellos, de que los niños pasean en la noche cargados por una sirvienta, el joven que aprendió a manejar no ha regresado en 2 días, se llevó el carro de papá, y así. Entonces acuden al médico, al psicólogo. Es muy frecuente en estas familias que si el niño presenta desviaciones leves de conducta o conductas que nosotros tradicionalmente las veíamos como normales, como de acuerdo a la edad de la adolescencia, ahora asustan a estas familias y el joven va a dar con el psicólogo, aunque no tiene nada, pero la mamá está asustada y pues, ¿cómo no? Yo no puedo con él ni podré con él, pero el psicólogo sí. Y pululan y proliferan las escuelas para padres, ¿sí? Y ese es uno de los rasgos de estas familias, la falta de cohesión familiar. Entonces vamos a seguirle. Vamos a ver las características emblemáticas de las familias multiproblemáticas. Las características que las definen de estos dos autores, Cancrini y Minuchin, posiblemente los apellidos no les digan nada, pero en el mundo de la terapia familiar y de la psiquiatría son muy, muy, muy conocidos en la psiquiatría, sobre todo para bonitas discusiones, sabrosas discusiones. Bueno, las características definitorias. Uno, presencia simultánea en dos o más miembros de la familia de comportamientos problemáticos estructurados en el tiempo y tan graves que requieren intervención externa. Esa característica, el joven ya cayó en la droga, el joven es alcohólico a corta edad,
tiene comportamientos raros, se pinta el pelo de azul de un lado y de verde del otro, se pone tatuajes, se pone piercing, ¿sí? Y son comportamientos que se van estructurando en el tiempo, que sin advertirlo van cayendo papá, mamá, hermanos, en ese tipo de conductas que de pronto se les eh, no quería decir, pero de pronto así como que explotan en la cara, aunque ya venían estructurándose con el paso de los años. Y para la familia son tan graves que requieren intervención externa. Déjenme decirles un aforismo por ahí que dice que si bien en las familias se dan todos los trastornos, también en la familia ellas encuentran la solución a esos trastornos. Sin embargo, en estas familias requieren intervención externa porque ellos están destructurados. ¿De acuerdo? Estas familias tienen límites rígidos. Aquí habría que explicar que es un límite rígido, que no corresponde a la semántica de la palabra. Pero aquí digo que propicia una exagerada independencia entre sus miembros. Exagerada independencia, algo tan caro a los psicólogos. Pero cuando se ve a la familia con enfoque sistémico, ya no es tan caro eso. Propicia una exagerada independencia entre sus miembros, por lo que las decisiones raramente se toman de forma compartida. Cada uno de los integrantes de la familia decide por él mismo. Él es autosuficiente, él puede con todo. Por ello, es una familia en que el espacio individual se permite a niveles máximos. Individualidad máxima, independencia máxima, extrema separación afectiva entre los hermanos, entre los esposos, entre los padres e hijos. Privan en estas familias los intereses personales, ignorando la estabilidad emocional del grupo. Esta es una de las características que más se señalan y se ven en las familias, en la pobreza, en la abundancia, en la riqueza. Otra característica es la labilidad de los límites propios de un sistema caracterizado por presencia de profesionales y otras figuras que sustituyen parcialmente a los miembros incapaces. Es muy común que si el niño se orina en la cama, yo lo llevo al psicólogo. Si el niño se come las uñas, lo llevo al psicólogo. Si el niño no me obedece, lo llevo al psicólogo. Antes nuestras abuelas nos enseñaban de manera más sencilla y más fácil. Déjeme contarle algo muy que ahorita me vino a la cabeza. En consulta, en el Seguro Social, llega una mamá con su niña de 9 años y entra la señora, entra la niña y la niña empieza a caminar por todo el consultorio, me abre el escritorio, se sube a la mesa de exploración y la mamá lo único que decía, fulanita, estate quieta, fulanita, vas a ver que el doctor te va a regañar. Decía, regañar, yo creo que le estrangulo, ¿no? Eh, Siguiente consulta va con la abuela. Entran y dije, ay, Dios mío, bueno, pues ya me preparé a que me desordenara todo. Pues no. La niña quietecita se fue a sentar junto a su abuela. Pasó la consulta, le di las recetas y le dije, señora, permítame, ¿cómo le hace para que esta nena esté tan quieta con usted y con su mamá es un torbellino? Ay, doctor, ella sabe, y me movió su manita la señora, ¿no? Ella sabe que si se porta mal aquí, allá en la casa me la arreglo. Y me quedé reflexionando un poco. eh, ¿Estaremos haciendo bien no darle una nalgada a nuestros hijos? O, o quién sabe. Bien, eh, entonces veíamos que en estas familias siempre hay profesionales y otras figuras que sustituyen la incapacidad de papá y mamá, o de los tíos o de los abuelos. Característica cuatro. Estructuración de una relación crónica de dependencia de la familia respecto a los servicios. Dependemos del psicólogo, dependemos del psiquiatra, dependemos del pediatra. Bueno, ustedes dirán que qué bueno, ¿verdad?
Eh, entonces a esto nosotros los sistémicos le llamamos un equilibrio intersistémico homeostasis, a esta estructuración de la familia respecto de los servicios de salud sociales. Quinta característica, el desarrollo de algunas características no usuales de comportamiento sintomático en los pacientes identificados, del que un ejemplo clásico son las toxicomanías o sociopatías según Cancrini. Es muy común darle de beber whisky o cerveza o Vilma rascapache a los niños y reírse porque le hacen gestos y bueno, pues así va pasando el tiempo. Y luego, pues ahí están los grupos de alcohólicos anónimos que sí funcionan, afortunadamente. Vamos a tocar algo que es muy caro, muy interesante. ¿Cómo es el ser padres y cómo es el ser cónyuges en las familias multiproblemáticas? La parentalidad y la conyugalidad en estas familias es la que define y delinea a una familia multiproblemática y la conducta sociopática de los hijos. En ellos está todo, en este cruce, y para esto hablamos un poquito de parentalidad, está deteriorada en las vertientes nutricia y socializadora. ¿Por qué? Porque no se da la nutrición emocional, es decir, no se transmite a los hijos la seguridad de ser valorados y queridos, valorados y queridos. Eso tenemos que hacer con nuestros hijos. En estas familias los hijos son instrumentalizados por sus padres y o rechazados. En cuanto a las funciones socializadoras de los padres, falla la protección del niño respecto de su entorno ecológico y falla la transmisión de normas y valores culturales. Esto inhibe la consideración, el respeto a la sociedad, consideración y respeto a la sociedad, por lo que se establece una relación de conflicto con su entorno. Este autor es Juan Luis Linares, un español, la vaca sagrada actual de la terapia familiar. Entonces, fíjense, estos padres, las funciones socializadoras fallan, falla la transmisión de normas y valores e inhibe la consideración y el respeto a la sociedad. Ahí se va gestando las pandillitas o las pandillotas. Es muy curioso que en estas familias no hay disciplina, no hay una figura paterna de autoridad. Y sin embargo, los jóvenes se juntan en pandillas o van con una pandilla donde las reglas y la disciplina es rígida. Ahí el jefe es el jefe y tiene que ser obedecido a pie juntillas. Es muy paradójico que ellos nacen en familias, salen de familias donde no hay autoridad paterna, donde el papá es una figura decorativa, eh, y ellos buscan esa disciplina feroz de las pandillas. La conyugalidad, o sea, cómo se llevan como pareja, como esposos o como arrejuntados, no importa. La conyugalidad son parejas que se eligen, fíjense bien, a lo mejor ustedes conocen personas así. Son parejas que se eligen para intentar obtener del otro lo que le falta a sí mismo. Pero, terrible decepción. El otro lo frustra una y otra vez porque tampoco tiene satisfechas sus necesidades. Esto nos llevaría a pensar cómo es que elegimos pareja, en base a qué elegimos pareja. Además de que nos gusta, o por qué nos gusta, a veces nos gustan delgaditas, o si no, a otros les pueden gustar gorditas, a otras rubias, a otras eh, morenotas, en fin. Pero siempre hay algo que te impulsa a buscar una pareja. Y en el caso de la conyugalidad de las familias multiproblemáticas, se eligen para intentar obtener del otro lo que le falta a sí mismo. Se da en todos los niveles socioeconómicos, ¿eh? Ahora, en esta conyugalidad es frecuente la existencia de sexo en ausencia de amor. ¿Por qué en ausencia de amor? Porque son incapaces de darse afecto y reconocimiento.
quiero repetirlo porque es muy común que las muchachas jóvenes, sobre todo 17, 18, 19 años, confundan eh, el florecimiento de su sexualidad como amor, y esto es totalmente equivocado. Bueno, la conyugalidad en las familias multiproblemáticas es frecuente la existencia de sexo en ausencia de amor. Ausencia de amor porque no hay afecto, no se pueden dar afecto, no se pueden reconocer, no se valoran a sí mismos y al otro. Bien, seguimos. El efecto de esta conyugalidad y parentalidad deterioradas y disarmónicas sobre los hijos es muy grave, porque ahí en estas familias con frecuencia se da el abuso sexual y el maltrato. Todos sabemos que las violaciones se dan por familiares, por el tío, los hermanos, a veces por el padre mismo, ¿no? La violación a las niñas. En estas familias, la joven madre hipervalorará la procreación con detrimento de su rol de esposa. Además, el hombre comporta una fuerte ambivalencia hijo-marido, por lo que se siente celoso de la importancia de los hijos para con la mujer. Estas palabras las tomé de un libro que se llama Familias y Terapia Familiar de Salvador Minuchin, que habla de las familias apartadas, cuyo corolario más intenso es la familia multiproblemática. Y eso lo podemos observar, y más cuando vemos niños, los colegas pediatras pueden observar estos detalles. Bien, en estas familias el padre tiene una posición periférica flotante. Esto lleva a que los hijos no tengan un modelo de identificación masculino, lo que les comentaba yo hace unos momentos. Ese modelo de identificación masculino es ocupado por líderes de bandas, de traficantes, etcétera. Antes le llamaban rebeldes sin causa, ¿recuerdan? Que llevan al niño, fíjense, aquí está lo grave, que llevan al niño a asociar masculinidad con violencia. Y eso lo vemos en todos los niveles. Soy muy hombre, soy muy macho porque que me ves y te descuento, ¿no? Y para ellos eso es masculinidad. Podríamos dar otra plática de qué decirle a nuestros hijos lo que es masculinidad. Pero en estas familias, los niños asocian masculinidad con violencia. Los hijos rara vez ven una relación hombre-mujer de cooperación. Generalmente son competitivos, celoso el padre de la preponderancia de la cabecita blanca, ¿verdad? Entonces, los hijos no ven una relación hombre-mujer de cooperación, ellos van a hacer lo mismo en su vida futura y en sus formas de elegir parejas. Entonces, fíjense nada más esta terrible verdad que nace del estudio de familias desde 1960 a la fecha. En esas familias, tanto los hijos como la madre asimilan que el papel masculino es inútil o de utilidad desconocida. Viene el Día del Padre ya, aprovechando el viaje. Ahora, aquí voy a darles una figura de análisis sistémica que se llama la abuela ausente, y que ocurre cuando la abuela toma el papel de madre y la nieta es la hija de la abuela y la hermana de la madre. Y es una segunda configuración típica de las familias multiproblemáticas. Son aquellos matrimonios de breve duración entre personas muy jóvenes, que no tienen tiempo de levantar una familia autónoma. Uno de los dos desaparece de la vida de pareja y entonces se da la característica estructural de la abuela ausente. Es lo que les decía yo, donde la abuela pasa a ser la mamá de la hija y la mamá de la nieta. Y la madre de la hija, de la niña, de la nieta, se convierte en hermana de su hija.
Eso se ve. Hay un estudio de la Universidad Veracruzana que está hecha en El Morro, en esa colonia que admiraban y envidian algunas gentes porque está frente al mar. Ahí proliferan esta figura de la abuela ausente. En familias acomodadas, digamos, que tienen recursos económicos fuertes, altos, también se da esta situación. También la abuela es la matriarca, pero le quita la maternidad y le quita eh, el ser hijo a los niños cuando ese hijo es producto de una relación de juventud donde el hombre la abandona a ella y se da esa configuración que es muy desestabilizadora emocionalmente de los hijos, de los niños. Bueno, estas cosas tienen solución. Desde nuestra perspectiva sistémica, les voy a hablar un poco de la intervención de la terapia familiar en las familias multiproblemáticas. Es totalmente diferente a la que los psicólogos emplean para tratar individuos de familias. Nosotros tratamos familias de individuos. Entonces, esto es lo siguiente. ¿Qué se debe hacer en términos generales? Se debe procurar la ayuda que las familias necesitan, sin pretender sustituirlas, evitando un vínculo de dependencia de los servicios, ya sea el psicólogo, el psiquiatra, la trabajadora social, la vecina, el sacerdote, puesto que esto completa el proceso de desorganización que priven las familias multiproblemáticas. Están desorganizadas porque cada quien hace lo que quiere y puede. No se sientan a la mesa a comer juntos. No están pendientes de cómo van en los estudios. Pueden ser estudios primarios o estudios ya de universidad, pero están desorganizados en ese sentido. La mamá no se ocupa de los hijos no se ocupan entre hermanos, el papá anda como un satélite flotando. Entonces, la ayuda que se les debe prestar a estas familias no debe llevar la pretensión de sustituir las figuras paternas. Déjenme decirles algo que a lo mejor los escandaliza. Las escuelas para padres realmente desorganizan más a las familias ya desorganizadas, porque el ser padres lo copiamos de nuestros padres y de nuestros saberes, de la vida de relación, lo que va perfilando nuestra personalidad. No necesitamos ir a una escuela de padres porque solo completan el proceso de desorganización en las familias apartadas, de las que a lo mejor hablamos un tiempo, familia apartada. Bueno, este es el Salvador Minuchin, argentino, terapeuta familiar, psiquiatra. Desafortunadamente murió hace 4 años, pero él resalta como puntos centrales para intervenir en las familias multiproblemáticas, imponer orden, volver explícitas las normas de conversación, distinguir desde el principio los componentes de contenido y relación. Esto tiene que ver con componentes de contenido y relación de acuerdo a la comunicación humana. Autor Paul Václavic, así se llama el libro, Pragmática de la Comunicación Humana. Y se reestructura a las familias en los diferentes niveles y en las diferentes subsistemas, además de reestructurar el sistema afectivo, porque padres que, a ver, hijo, ándale, usted no llore, pórteme bien, que bla, bla", no le está dando entrada a que los hombres también somos afectivos y requerimos afecto y estamos de esa manera valorando a nuestros hijos. De la manera en que le gritamos, lo desvalorizamos. Entonces, Minuchin le toca mucho el reestructurar el sistema afectivo en estas familias. Otro terapeuta familiar norteamericano, él, Roberto Vivas,
él dice que debe hacerse una reformulación positiva, aumentar la coherencia, flexibilizar los límites. Ya ven que les decía que eran límites rígidos. Redefinir el caos conductual, por ejemplo, el desafío agresivo, se redefine como miedo, dolor o necesidad. Fíjense bien. Este es el quick de la terapia familiar. Redefinir, reencuadrar. En este caso, se redefine el caos conductual como por ejemplo, el desafío agresivo como miedo, dolor o necesidad. Eres agresivo porque te duele algo, tienes necesidad de qué, dime tus miedos, vamos a hablarlos. A ver, algún hermano, se redirige uno al hermano o a la mamá para ver qué miedos tiene que se presenta todo agresivo y me importa nada, yo me puedo morir. También Bieber dice desarrollar la dignidad y eficacia paterna, desarrollar la dignidad y eficacia paterna. Es bien importante en estos tiempos que se recupere la dignidad y la valoración de la eficacia de los padres y no otros cambios de valores que están en boga, pero eh, todas las cosas toman su causa. Y el último, Juan Luis Linares, déjeme presumirle, este doctor es psiquiatra, neuropsiquiatra, director de la Escuela de Terapia Familiar de Barcelona, fue mi maestro allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Y lo presumo con mucho orgullo, porque es una persona sencilla y es toda una, vaya, la vaca sagrada de la terapia familiar sistémica. Pues él, Juan Luis Linares, en el Congreso de Terapia Familiar dedicado a este tema, proponía como línea guía de la intervención. Fíjense lo novedoso que es este señor. Él trata en el ámbito individual y en el ámbito familiar. En el ámbito individual, fíjense, se trata de que él facilite el control y maduración de los excesos de sentimientos y conductas. Facilitar el control y maduración. Maduración a nivel de exceso de sentimientos y conductas. Y estimularlo para su desarrollo, lo cognitivo, que no sean verdades a medias, que no sean mitos en lugar de realidades, porque desarrollar lo cognitivo también se aprende. Cómo conocer, cómo evitar caer en trampas comunicacionales. Bien, Juan Luis Linares pretende y indica que se debe facilitar control y maduración a nivel de exceso de sentimientos y conducta y estimular a la familia para su desarrollo. Y en el ámbito familiar, o sea, cuando está toda la familia reunida en una terapia familiar sistémica, en cámaras de GESEL, se debe ayudar a deshacer creencias y valores marginales que entorpezcan la evolución. Se debe facilitar el aumento de ritos y compartir emociones. En esas familias es muy difícil que hayan ritos, rituales, muy difícil. Ir al templo, todos en grupo, eh, los hermanos mayores o mamá y papá acompañan a los menores a la escuela, van a recogerlos. Se valora la masculinidad, no la agresividad, que es un valor marginal. Se debe ayudar a deshacer creencias, todos esos mitos citadinos que pululan entre nosotros, y compartir emociones. ¿Por qué no voy a llorar en el... Yo recuerdo en el hospital, en el Centro Médico Nacional, estaba en agonía un paciente con cáncer de mediastino e insuficiencia renal y falleció. Ya tenía respiración agónica. Le dije a una familiar del paciente,
Mira, ¿me permites? Voy a traer a los encargados de estas cosas, a los residentes del piso, y saqué a la señora. Pero antes de eso llega la hija del señor que estaba agonizando con una tía de costumbres muy de alcurnia. Entonces la joven vio a su papá y pegó un grito y se le aventó encima a llorar. La tía de alcurnia le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es ese de llorar? Nosotros no lloramos. Me acordé de mi papá que se la daba de noble, ¿no? Pues hay que compartir emociones en esas familias, ayudarlos y enseñarlos a compartir emociones. Ok. Fíjense, por último, don Luis Linares se hace la siguiente pregunta. Es beneficioso tener en mente estas dos preguntas, que hay que potenciar en esas familias porque algo bueno deben de tener y que hay que frenar. No tenemos que ir con la conseja preconcebida de que hay que mejorarles, hay que arreglarlos de todo por todo, porque son unos incapaces. No, no. Esa familia que está pasando problemas con los hijos, que son delincuentes, drogodependientes, tienen algo de potencialidad que es donde nos vamos a apoyar para hacerla resurgir. Y también tenemos que identificar qué tengo que frenarles a ellos. El trabajo de la terapia familiar sistémica es muy bello porque danzas con la familia y te metes dentro de ellos y desde ahí adentro propicia los cambios. Por eso es tan bella, por eso me gusta la terapia familiar. Bien, doctores, estoy muy contento de que me hayan escuchado y quisiera que no fuera la última, ya hago cola, hago cola, que no fuera la última ocasión en que tengo esta suerte. Gracias por su atención. Muy amable, doctor Rodríguez. Pues muy interesante todo lo que nos dice y muy complejo. Pero yo quiero hacer, antes de cederle la palabra al doctor Arturo Loredo, porque ahorita que estaba desarrollando su plática, tal pareciera que es un problema actual, pero pues yo pienso que ha sido un problema de toda la vida. O sea, Sí, ¿cuántos de nosotros no teníamos o era muy frecuente ver que el papá era borracho, que el día que se emborrachaba, pues todo el mundo tenía que huir porque iba a golpear a todo el mundo? Y de repente, pues el papá que se desaparecía o que de repente llegaba con un hijo por ahí que se lo habían dejado ya o cosas por el estilo. Creo que a lo mejor una de las cosas que yo noto que son diferentes es que muchas de las generaciones en las que yo pertenezco, por ejemplo, pues esperábamos terminar la carrera, encontrar un trabajo y casarnos. Era así como que, pues era una meta ya. Y ahora los jóvenes ya no se quieren casar. Y es en gran cierto. medida no se quieren casar porque no tienen patrones para seguir, o sea, ven precisamente familias multiproblemáticas, ¿no? Sí, Ahora es muy común que hay parejas, o sea, hay muchachos que deciden vivir juntos y en lugar de tener hijos, pues tienen perrijos. sí, sí, es Y cierto. ahí andan paseando a sus perritos en una carriola por el centro comercial. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Dice, no, pues es más fácil así, ¿para qué quiere una responsabilidad? Entonces, una cosa es las características multiproblemáticas de la familia, otra es los efectos que está causando estos multiproblemas y tal pareciera que en el momento actual nos encontramos con una descomposición, yo le llamaría de esa manera, de lo que es el núcleo familiar. O sea, el núcleo social es la familia, pero Sí, la familia está integrada por un papá, una mamá, un hijo. Ahora debemos de reconocer que hay familias que los dos son hombres o son mujeres, o que ahora
en lugar de tener hijos, pues son parejas nada más, no se comprometen ni tienen hijos, prefieren tener perrijos. Sí, Entonces, sí, sí. verdaderamente muy complejo esa situación. Lo que pasa es que es cierto lo que dice, doctor. Siempre han habido familias de este tipo. Ocurre que antes se veía al individuo nada más y a él se le, los rasgos individuales, él era así porque es borrachito, XY. En 1950 se empiezan a ver enfermos, personajes sintomáticos en el seno de sus familias, en cámaras de Gesell, y entonces se ve que las familias y los trastornos, sobre todo el esquizofrénico, ahí empezó la terapia familiar, ese interactuar comunicacional va perfilando al esquizofrénico, va perfilando al sociópata, va perfilando todo lo que conocemos. Es cierto, las familias siempre ha habido multiproblemática. Los rasgos de la familia multiproblemática son los que acabamos de comentar. No todas las familias donde hay un borrachito es multiproblemática. Tienen que reunir todas esas cuestiones y además dar ya sintomatología sociopática en el tiempo. Y los padres tienen esos rasgos. Vamos a ver algo desde pequeñitos. Nadie se acuerda de que los niños van a la escuela. Nadie se levanta a darles de desayunar. Llegan a la escuela, no importa que sea la más cara o la más barata, llegan desaliñados, sin descuidados por los padres. Ahora, la hora de la comida no se hace en familia. Cada quien come por su lado y ahí está el refrigerador. Y qué bueno que viniste o de dónde vienes. ¿Quién sabe de dónde viene el hijo? Eh, y para en esas familias se dan los embarazos adolescentes, que ese es otro rasgo que de las familias multiproblemáticas. Embarazos adolescentes porque hay una forma muy especial de ver la sexualidad. Aparentemente los cuidan con palabras soeces. Cuidadito y te andas dejando agarrar, ¿por qué? Guau, 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 guau. A ti nadie te debe agarrar porque este y el otro, y me vienes aquí con un embarazo y yo te mato. Pero realmente la están empujando porque están disgregados. Entonces es cierto lo que dicen. Siempre ha habido familias de este tipo, pero ahora se les menciona y se tiene una manera de encauzarlas de acuerdo a lo sistémico, ¿verdad? Que es muy diferente a lo psicológico. Eh, ahora, el advenimiento de la posmodernidad es que las familias evolucionan, evolucionan de acuerdo a lo que la sociedad evoluciona. Los valores evolucionan, no se pierden, son sustituidos por otros. Lo que ahora es válido y positivo, antes no lo era. Y los valores que antes estaban muy caros a nosotros, los de la generación baby boomer, pues ya no son tan positivos ahora. En aquel tiempo, por ejemplo, ahora nos parece horroroso, pero recuerden ustedes, no, bueno, no somos tan viejitos, ¿verdad? Pero antes se valía que el esposo corrigiera a su esposa a cinturonazos y nadie decía nada, ni la familia de ella, ni la familia de él, ni los religiosos. Ese era un valor muy caro y era un valor muy caro que el papá eligiera la pareja con la que se iba a casar la hija. Eso evolucionó y ahora tenemos otros valores. Claro, para nosotros, los que crecimos en determinado nivel de valores morales, no sé cómo decirle, ¿no? Nuestros valores, pues, y que transmitimos a nuestros hijos, más o menos, pero ellos también están en contacto con el medio ambiente y el medio ambiente les da filosofías, costumbres, hábitos de otros jóvenes y ellos lo asimilan. Pero es cierto lo que dice, doctor. Sí. Así ha sido. Ahora, ¿qué hacer? En una ocasión, el jefe de enseñanza de la 61 me decía, bueno, ¿y crees tú que se va a acabar la dependencia curando a las multiproblemáticas? Dije, pues no, eso tiene que ver con el entorno social.
Pero esa pregunta hasta ahorita me sigue llamando la atención, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con estas familias que prohijan las drogodependencias y por lo tanto, si el consumo de la droga requiere a alguien que se la venda y es un círculo horroroso, ¿no? Bueno, ¿Y qué hacer? Pero ahí está. sí, Muy perdón, me bien. reí un poco cuando dijo de corregir a la mujer, porque en Es que Inglaterra así era. sigue vigente un decreto del siglo XVII, sobre todo en el condado de Surrey, en Guilford, Ajá. en donde dicen exactamente eso. Un hombre tiene derecho de golpear a su mujer para corregirla. Bueno, Sí, es y, algo terrible. Pero en fin, doctor, y eran maestro, los valores aceptados y positivos de esa época. sí, maestro Loredo, Bueno, felicidades al doctor por sus interesantes Gracias. Y más viniendo de usted. comentarios y evidentemente ya estamos viviendo otra época familiar, personal y profesional. Entonces yo creo que ahora deberíamos de estar pensando en evitar este tipo de familias, evitar este tipo de familias dándole a los muchachos, a los alumnos y a los jóvenes que nos caen en el consultorio la información que se requiere para tener una unión conyugal adecuada. Eso es, yo creo que es lo que debemos de estar trabajando. Y vamos desde que nace el bebito, fomentar la parentalidad del hombre. Déjelo que cambie el pañal. Es que es muy tonto, se le va a quitar lo tonto. Es que es muy flojo, es que juega la América. No importa que juegue la América. Déjelo que él haga esto, que le dé de comer el biberón, porque si le está dando el pecho que es lo ideal, bueno, pero si le da de comer el biberón y si lo baña, desde entonces, desde que es recién nacido, entonces estamos fomentando la parentalidad, el vínculo con la figura masculina. Eso es fundamental. Y entonces vamos trabajando con los muchachos de ambos sexos para señalarles cuál es el riesgo de desarrollar una actividad sexual prematura, digamos, en la adolescencia, cuando se puede desarrollar el embarazo adolescente, que es Ujú. la posibilidad de truncar su vida, tanto del hombre como de la mujer. Insistir que no solamente es la mujer, el hombre y la mujer. Tiene usted Ahí nos razón. vamos. Y luego después, ahora que quisiera agregar otro dato que no mencionó, es el pensamiento y la tendencia suicida que están teniendo los adolescentes. Ese es un problema que está creciendo muchísimo en México, aparte de lo que estamos viendo en la captura de jóvenes en granjas para prepararlos para el narcotráfico. Entonces, son dos problemas que estamos teniendo con una relativa frecuencia que debemos de estar nosotros preparados para prevenir. Yo creo que ahora, de ahora en adelante, todo nuestro que hacer, bueno, es prevención, prevención de todos estos aspectos e involucrar a los padres de familia a que nos ayuden o nosotros ayudarlos a que manejen adecuadamente a sus jóvenes. En fin, yo en la consulta les pregunto, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál proyecto? No saben ni qué es eso. Entonces, en vez de empezar a obligarlos a, no obligarlos, orillarlos a que piensen cuál es su futuro como personas, como profesionales, como padres de familia, etcétera. Yo creo que tenemos que trabajar todos los aspectos insistiendo en esos dos puntos, la ideación suicida y la consolidación de este problema, y la otra, las drogas, cuando son capturados porque les ofrecen cantidades importantes de dinero y ciertos lujos que nunca van a tener. Saben que su vida está limitada porque en cualquier momento los matan o entran a la cárcel. Entonces, todo eso tenemos que hablar con los muchachos jóvenes, hombres o mujeres, para evitarlo. Felicidades, doctor. Muchas gracias por su felicitación y por sus palabras muy esclarecedoras. Y fíjese que eh, esto de ver familias con enfoque sistémico nace de ver cómo se relacionan. Y hay un, digamos, un formulario que nos indica los rasgos de comunicación de las familias prohijan el suicidio, no en otras familias. Prohijan la drogodependencia, no en otras familias.
Son los rasgos de comunicación, son los que facilitan. Es un descubrimiento muy interesante. Y lo que usted dice, por supuesto que yo trato de hacerlo desde mi humilde posición como mentor de los jóvenes que quieren ser médicos, señalándole lo que es, pues, la masculinidad, no la agresión, la feminidad, no otra cosa, lo que es el amor y lo que es la sexualidad. Porque en esa confusión caen, iba yo a decir, caen hombres y mujeres. Y también a los varones tenemos que enseñarles que cuiden a sus novias, que Que no las sean, respeten, que las respeten. que la respeten, que la cuiden, que no sean tan patanes Y que de ellas se den a respetar. Es decir, las dos abandonarlas cosas. embarazadas. Exacto. Sí, vaya, eso se lo repito y a lo mejor les caigo mal, pero yo se lo repito. Tiene usted razón, maestro. Fíjese, quiero decirles, aprovechando esto, y yo les pregunto a las adolescentes, ¿tienes novio? Sí. No, no tengo novio, ¿cómo cree? Ah, bueno, pues como eres tan guapa, pues a lo mejor no faltará algún muchacho que te eche flores y te trate de conquistar. Pero cuando me dicen que sí tienen novio, entonces le digo, "Y bueno, ¿tu noviazgo es de manita sudada, de a bacho becho o de cómo?" Y entonces, no, pues nada más de manita sudada, a veces un besito, pero nada más. Y no has tenido relaciones sexuales, no, como querés, doctor, pero como se escandalizan. Ok, está muy bien. Entonces hago una cosa que se la paso al costo. Eh, le digo, de hoy en adelante vas a tomar ácido fólico, mija. ¿Por qué? Porque con la menstruación tú pierdes sangre y te puedes tener un rasgo de anemia. Y a la mamá le digo que usted también tome ácido fólico. ¿Por qué? Si yo ya no tengo hijos, ya no tengo, pero tiene la menopausia, señora, o va a entrar a la menopausia. Y entonces esto es ayuda para que no tenga problema, un santo problema. Bueno, mi objetivo fundamental es de que si Sí, por alguna razón hormona mata neurona, entonces, entonces se embarace, pero que el niño no nazca con una malformación. Y la administración de ácido fólico 3 meses antes de que se embaracen, tanto el hombre como la mujer, es muy importante para evitar este otro problema que a nosotros nos llena a veces de terrible tristeza porque nace el niño con malformaciones de la columna vertebral terribles, terribles, y entonces es un problema muy serio para esas familias. Entonces yo hago eso. Entonces le digo a la mamá que no le digo que se vaya a embarazar, no le prohíbo que tenga relaciones, sino que se cuide, pero que si se cuide, pero que si se cuida, toma ácido fólico para evitar este otro problema. pues Pediátrico. recojo su recomendación, doctor. Recojo su recomendación del ácido fólico. Ujú. Gracias. Es una excelente recomendación para evitar problemas de la notocorda. Pues sí, Sí, ¿verdad? sí, Sí, sí. definitivamente. Pues hay felicitaciones de la doctora Froilán Guerrero en la Ciudad de México. También Araceli Silva Angulo de la Ciudad de México lo felicita, doctor Rodríguez. El doctor Wilfrido dice, felicito al ponente, durante casi 15 años fui profesor de pediatría en la residencia de medicina familiar. Tuve la oportunidad de comprobar que ese tipo de familias que inicialmente se llamó disfuncional son los principales factores de riesgo para diversos problemas de salud mental, social, de pareja, de adicciones y otros en los niños. Gracias. Sí, definitivamente. Y la doctora Froilán Guerrero también felicita al ponente. Y fíjese que coincido porque actualmente aquí hicieron un comentario fue muy interesante, lo voy a leer, dice que, ¿qué es lo que va a pasar entonces con nuestro mundo? Los jóvenes quieren seguir siendo adolescentes, se van de la casa de los padres después de los 30 años, no se quieren casar, pero quieren tener mujer y en lugar de hijos tienen perrijos. Algo estamos haciendo mal porque nos vamos a quedar sin población mundial. Así que salió. Pues a lo mejor, a lo mejor, pero quién sabe, no, no.
de las propiedades de los sistemas indica que los cambios evolutivos podemos imaginar hacia dónde van a ir, pero no siempre acertamos, porque no mismos principios dan mismos finales. Y entonces, bueno, nos quedamos con la esperanza, como decía el doctor, educar, educar. Educar. Uno de los grandes eventos mundiales, pues fue la Segunda Guerra Mundial. Claro, la primera también, pero en la Segunda Guerra Mundial se hicieron cosas fuera del común. Los hombres se tenían que ir a luchar, las mujeres trabajaban sobre todo para proveer de los arreos o lo necesario para la guerra. Los hijos quedaban al garete un poco, al que bien le iba, pues lo cuidaba la abuela. Y muchas de las generaciones de la posguerra empezaron a sufrir una serie de efectos que causaron eventos sociales muy importantes y tendencias. Dentro de ellas, los hippies, el LSD, amor y paz y cosas por el estilo, como una manera de mostrar su inconformidad y resistirse a la imposición, a lo marcado, a la libertad, pero sobre todo con un sentimiento de que se tenía que vivir intensamente porque estaba la incertidumbre de que podían morir al día siguiente. Ahora estamos en una situación en la que primero, pues somos ya 9,000 millones de humanos. El agua ni siquiera va a alcanzar para consumir. Tenemos menos del 1% del agua total de la tierra que es potable, se va a acabar. Los recursos naturales, hay que sembrar y producir alimentos para esa cantidad de gente. Tenemos el cambio climático y las agresiones que se vienen, los cambios. Ahorita acá en Veracruz va a llegar la arena del desierto, ya a partir de mañana, del desierto de Sahara. ¿Sí? En fin, y va a traer problemas respiratorios y una serie de cosas que me obligan a pensar, pues, que estamos de manera globalizada. O sea, todo lo que sucede en cualquier parte del mundo va a tener repercusiones y efectos secundariamente. Pero además debemos de sumar, pues, la pobreza como un factor importante para el acceso a los servicios de salud, a la seguridad, a la educación, a un trabajo digno y también al proveer a una familia, pues de un ambiente, pues cuando menos sobrio en cuestión de esos valores y derechos humanos. Entonces se vuelve muy complejo porque vemos una serie de alteraciones, no solamente en regiones grandes del país, sino en regiones de la Ciudad de México. ¿Tú de dónde vienes? No, pues de Nezahualcóyotl. Ah, hijo de la matra. No, ¿y tú? De Tlalnepantla o de Coyoacán. Ah, bueno, de Coyoacán o del Pedregal es otra cosa. Las mismas regiones del hábitat crean un entorno, un ambiente en que va a tener efectos muy importantes en el desarrollo de esa gente, de ese tipo Sí, de sí, gente. definitivo. Eh, y hay sitios, aquí en Veracruz, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? No te vayas a los muelles, ahí están todos los drogadictos drogándose. La Pero Ana Carreto, por por todos ejemplo, la lados, colonia Ana Carreto, olvídese. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que parte de la evolución de la sociedad, las necesidades incumplidas, muchos de ellos, y deudas históricas de gobiernos que pasan y pasan y pasan, es no crear en la salud social. Y la salud social, pues es la integración de la familia, que fue el elemento base o básico, maestro, para formar el INPI inicialmente y después Ujú. el Instituto Nacional de Pediatría. Sí, Eh, sí. Esa era parte de la filosofía, la integración familiar. Entonces, tal parece que se trabaja muy poco por generaciones y por gobiernos que van y vienen. Se trabaja muy poco en la generación. A lo mejor ahí, pues a las niñas se les vuelve a interesar sus 15 años, el casarse de blanco, el tener un marido, tener un hogar tradicional, sin perrijos, ¿no? O con perrijos también, no lo sé. Pero definitivamente que debemos de ir cambiando también ante estos cambios que nos toca vivir y no quedarnos solamente con la añoranza de lo que vivimos o lo que creíamos que era mejor, sino adaptar esa filosofía, esas condiciones para el momento actual. La Fíjate que licenciada Diana Dávila Patiño dice, saludos a todos, agradezco la suma de este tema, es muy cierto.
el pico de población está de cabeza más en adultos mayores, pero un hijo es de gran responsabilidad. Yo fui niña y aquí estoy. Muy bien. Pues sí, realmente familia y sociedad evolucionan juntos y de nosotros depende, como dicen, no quedarnos anclados al pasado, sino adaptarnos y desde esa adaptación tratar de encauzar a que haya una familia funcional y unida, no disgregada como es la multiproblemática. Cada quien hace lo que quiere en esas familias. Debe haber una responsabilidad y una directividad. Y yo creo, a fuerza de que me digan machista, yo creo que el hombre debe dirigir en común acuerdo con la mujer, con su esposa, a la que debe valorar, a la que debe de respetar. Y la señora debe de admirar a su esposo, admirarlo, tenerlo como el refugio donde ella pueda encontrar tanto refugio como apoyo para desarrollarse. Esa es mi idea ideal. Y bueno, pues ahí vamos, adelante, ¿no? Muy bien, a ver si no nos incendian la carpa, ¿verdad? Este, bueno, me da la idea de que tenemos que hacer un conversatorio, ¿De porque acuerdo? los grandes cambios de la formación de núcleo familiar a partir de la familia fue de esas comunidades errantes al principio de la agricultura y el sedentarismo y toda esta serie de cosas, pues fueron Sí, sí. cambiando e integrándose gracias a familias, a la Sí. integración de la familia y luego la integración de castas. Y cada quien tenía su rol, como en la Edad Media o en, en el siglo XVII y XVIII, aquí en México, pues iba a depender dónde nacías, quiénes eran tus padres para saber cuál era tu rol social y qué es lo que pasaba con tu crianza. La crianza era pues que tenías que repetir los ciclos. Me queda muy claro, con todo lo que hemos hablado, Sí. que tal vez lo que tenemos que hacer es romper ciclos. Esa es la tarea. Totalmente de acuerdo. O sea, romper ciclos le llamo, teníamos un papá borracho, hay que tratar de no ser borrachos como el papá. Sí, sí. Teníamos un papá golpeador, hay que tratar de ser un papá pues que no sea Amoroso. golpeador. Entonces, de alguna manera, romper los círculos y adquirir una responsabilidad, una filosofía de vida y luchar para ello. Entonces, gran parte del suicidio, considero yo, se debe a esa situación de infortunio, de no encontrar un rol en la vida, algo que le mantenga con una ilusión o un plan de vida. Simplemente, pues ya, da lo mismo y no vale la pena vivir y entonces la gente atenta contra sí mismo. Sí, Entonces es horrible, horrible. es terrible llegar a ese grado de desesperanza, de desilusión y todo se gesta en la familia Sí, cuando es un totalmente. pequeño, ¿no? Así es, Entonces doctor. dicen, mira, tú educa a tus hijos mientras cuando se sienten en la mesa no le lleguen los pies al piso. Esa es la mejor época para criarlos. De Entonces, acuerdo. y educarlos. Es Pues quiero pedirle, doctor Rodríguez, pues un mensaje final a manera de epílogo, porque pues ya vamos a cerrar esta transmisión. de acuerdo. Pues yo he reflexionado mucho desde que estudié terapia familiar, pues en mi propia familia, en la familia de mis padres, y recojo mucho de lo que ustedes dos dijeron, doctores. La mejor, lo que a lo último dijo usted, ¿no? De que es cuando no llegan los pies al piso es la mejor época para educar a un hijo. Es cierto, se educa desde que van a nacer. Desde que van a nacer ya se piensa cómo voy a educarlos, cómo los voy a hacer felices, cómo esto, cómo el otro. Y si ya estoy aquí en la adultez, pues como dijo el otro maestro, tenemos que hacer algo para cambiar estas situaciones. Y como dijo usted, romper círculos. Entonces yo invitaría de manera muy amorosa que todos nosotros desde nuestro ámbito laboral coadyuváramos a evitar que las familias fueran multiproblemáticas, para que no haya jóvenes drogadictos,
embarazadas, adolescentes, eh, pandilleros, toda esa serie de cosas que lastiman a la sociedad y a uno mismo, ¿no? Y a las familias, desde nuestro ámbito. Y creo que no sería un granito de arena, sería una montaña. Pues les agradezco su atención Muy y amable. Y quiero agregar a su comentario que una familia multiproblemática también puede ser un gran estímulo. sí, También podemos darle una visión claro, de que tenemos que superar eso. Y tengo como ejemplo algo muy popular con la familia Simpson, ¿no? La ajá, familia Simpson es el ejemplo de una familia sí, totalmente total, multiproblemática, ¿no? exactamente, Y de todas maneras siguen ahí, exactamente. conviven y cada uno se va superando su parte. Bueno, debo de mencionar aquí al doctor José Luis Velasco Sánchez, que lo felicita, doctor, Gracias, gran gracias, experto en familia, saludos de parte de la doctora Carmen. gracias, Saludos, doctora. muchas felicidades de parte del doctor José Luis Velasco Sánchez. Jocelyn le dice, saludos, doctor, muchas gracias por brindarnos toda esta información. Y Gracias, bueno, doctor. agradezco mucho la participación de los comentarios del maestro Arturo Loredo, los comentarios que se hicieron en Facebook y aquí en el chat. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz al doctor Rafael Rodríguez Castellanos por su brillante disertación en este tema que nos deja pensando y que además tenemos que hacer un conversatorio Sí, sí. posteriormente. Y a todos ustedes, este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Así es de que deseo que tengan buena noche y hasta pronto. Buenas noches y muchas gracias a Buenas todos. noches. Gracias.